Pepito, ¿es Dirección de Patrimonio Inmaterial? Patrimonio Inmaterial e Investigación Cultural. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este punto de encuentro, a este Aculi, donde vamos a conversar sobre todo sobre la imagen de nuestro Señor Jesús del Gran Poder, que ha sido recientemente reconocida como patrimonio cultural del municipio de La Paz. En esta ocasión vamos a contar con la participación de dos amigos muy cercanos, muy queridos. La primera es la doctora Fátima Olivares. Ella es doctora en educación, magíster en gestión cultural, magíster en museología, especialista en políticas culturales. Tiene diplomados vinculados con educación, curaduría, museografía. Ha sido jefe de la unidad de museos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y curadora del Museo Nacional de Arte, espacio en el que nos ha tocado compartir trabajo muchas veces. Es a raíz de esa experiencia que yo conozco la investigación que Fátima ha realizado para montar una exposición de curaduría relacionada precisamente a la celebración trinitaria y al Señor del Gran Poder. Bienvenida, Fátima, a nombre de nuestro secretario de Culturas, el licenciado Rodney Miranda, y también de nuestro jefe de nuestro director de Patrimonio Cultural, el arquitecto Ovidio Salvatierra. Sin más, voy a dejarlos con Fátima y luego voy a presentar a David Mendoza y a Carlos Manuel Rúa. Mi especial y nuestro especial agradecimiento por la invitación de parte del secretario municipal de Cultura, Rodney Miranda, lo propio de las autoridades, tanto de patrimonio, así como el equipo de la Unidad de Patrimonio Inmaterial e Investigación Cultural. En evidencia, para nosotros es muy importante replicar, difundir nuestras experiencias investigativas, que también, por supuesto, han sido investigaciones laborales y en este caso, para esta oportunidad especial, en definitiva, hablar del lienzo del Gran Poder es sumamente importante tras su reconocimiento de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. En lo que a mí me corresponde, les traigo aquí una presentación titulada Los misterios históricos e iconográficos de la imagen trina y el Señor del Gran Poder. En evidencia, en trabajo curatorial vinculante al Museo Nacional de Arte, hemos desarrollado una investigación sucinta referida a la imagen trina, desde el punto de vista histórico e iconográfico, que en definitiva respalda la existencia y la valoración del lienzo del Señor de Jesús del Gran Poder. Es fundamental entender y comprender que nuestra esencia está como espacio habitable a Nuestra Señora de la Paz, a ese Chucamarca, que nos presenta y nos propone un pensamiento moderno desde la tradicionalidad, reconociendo, por supuesto, el sincretismo cultural que vivimos en este territorio municipal.
No podríamos pensar en esa declaratoria si es que no hablamos de profundidad simbólica y también al mismo tiempo de interculturalidad. Hablar del Señor del Jesús del gran poder supone en ese sentido simbolismo, creencia, tradición, supone identidad paseña desde todo punto de vista, y eso es lo que nos permite comprendernos a nosotros como protagonistas de este territorio. Por supuesto, en lo que a mí corresponde hablar de la iconografía cristiana con respecto a la imagen de la Santísima Trinidad, es referirnos histórica e iconográficamente a una variabilidad y sostenibilidad pictórica, escultórica, cerámica, que se hubiera logrado a través de los años en diferentes territorios, para que entendamos en definitiva que esta concepción trina nos lleva a entender el significado de que uno es tres y tres es uno. Es decir, la imagen trina que representa a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por supuesto que en el proceso investigativo hemos encontrado rutas, orígenes variados, como en el caso del siglo II, que había una representación céltica que nos presentaba la imagen trina, pero que en definitiva no necesariamente estaba vinculado a esa situación de la fe, sino más bien a ese reconocimiento del poderío de los celtas en ese tiempo y en ese espacio para el siglo II. Otro aspecto fundamental es que hemos encontrado en el siglo XII una representación iconográfica geometrizada que ha sido simbolizada a través de un ojo, ¿no?, rodeado en un triángulo. Y por supuesto entendemos que para ese tiempo las fuentes bíblicas han sido fundamentales, sobre todo en su descripción en las diferentes citas, que nos han permitido representar o interpretar más bien esas imágenes trinas. Ni duda cabe que el símbolo de, a ver si lo podemos ver aquí mejor, el símbolo del escudo de la fe, es fundamental reconocerlo porque este símbolo del escudo de la fe nos pone en su lado izquierdo al Padre, en su lado derecho al Hijo y en su lado y como base final la representación del Espíritu Santo, que en la mayoría de los casos en su representación y en su geometrización también lleva en la parte superior un Cristo crucificado. Esta pieza se trata de un escudo de la Trinidad, es un manuscrito de Cotton Faustina, que aproximadamente se halla el dato en el año y cerca de 1210. En el siglo XIV reconocemos que la herencia de ese trazo y esa ejemplificación y esa representación trina ha sido también establecida y demostrada en combinación de la imagen trina y el escudo de la fe por Jerónimo Cosida, un pintor español, quien trabajó este lienzo circa al año de 1540, representándonos los tres rostros de cuatro ojos, pero al mismo tiempo el triángulo del escudo de la fe. Lo que destaca un poco es la geometrización, pero al mismo tiempo la humanización de esta imagen trina. A la par, reconocemos en 1621 e identificamos que, por ejemplo, en España hay algunos portones como este tallado en piedra, un portón y un tallado en piedras sobre el portón en el año 1621 de Gregorio Vázquez de Arce, ¿no? Una fiel representación en la parte central de la imagen de la Santísima Trinidad. Notarán este tallado en piedra, en definitiva, está replicando y está heredando ese significado fundamental de la imagen. Pero además de representar la imagen, se ha tallado el rostro trino de cuatro ojos, ¿no?, también en este gran portón.
Para nuestro territorio es un tesoro, así como es un tesoro el lienzo del gran poder. De la misma manera tenemos este lienzo en el Museo Charcas de Sucre que se llama La Santísima Trinidad, un anónimo, es un óleo sobre el lienzo del siglo XVIII, diríamos el único con esta caracterización trina en la que en representación del escudo de fe combina, ¿no?, el posicionamiento de Jesús trino con los tres rostros, teniendo la mano derecha y la mano izquierda como vinculación espiritual del Padre Dios, del Hijo Dios, y en la base, cerca a los pies, el Espíritu Santo. Esta pieza es visible, está expuesta en el Museo Charcas de Sucre y refrenda absolutamente esos procesos históricos, sincréticos, iconográficos de transmisión de la imagen de Jesús Trino desde la etapa de la evangelización. Por demás, es decir, que con seguridad esta pieza ha debido ser trabajada en ese tiempo, ¿no?, en este territorio, entendido ese concepto de territorio como generalidad, pero donde hay una representación del autor anónimo, fidelizando, pero al mismo tiempo combinando los elementos iconográficos que nosotros hubiéramos heredado de esa cultura europea y de esa hechura iconográfica significativa. Como consecuencia, el Señor del Jesús del Gran Poder, en definitiva, es un patrimonio paceño, es un patrimonio boliviano, porque se constituye en la fiel representación de esa imagen trina que a través de los años se hereda de una generación a otra, se la concibe en un espacio que conserva y preserva su identidad y al mismo tiempo reconoce en nosotros los procesos históricos y políticos que se hubieran desarrollado en nuestro territorio boliviano. Como todos bien sabemos, en el siglo XVII el Papa Urbano, ¿no?, octavo, había prohibido, en definitiva, mostrar lienzos que tengan estas características. Es decir, lienzos que tuvieran los tres rostros, ¿no?, y que tuvieran esta representación trifásica. ¿Por qué? Porque se decía que tenían una vinculación a los cultos paganos, cualquiera sea la naturaleza en cada contexto territorial, y lo que planteaba desde la creencia y la herencia es que el rostro que estaba en el lado izquierdo estaba destinado a la recepción de peticiones vinculantes a enemigos, peticiones que no estuvieran de acuerdo con nuestra realidad, que los devotos y devotas lo que querían era pedir algún maleficio, alguna maldad con respecto a los enemigos. Entonces era el rostro izquierdo que estaba destinado a ese tipo de peticiones. El rostro derecho estaba destinado a peticiones más bien amables, vinculantes a relacionamientos familiares, a peticiones devotas de mejora, de riqueza, de cualquier naturaleza, y era el rostro del medio que estaba destinado a peticiones personales. Entonces, de alguna manera, la tradición católica, sobre todo, lo que ha querido es evitar esas peticiones en contra de esa otredad en negación, ¿no?, en negación, y más bien tratar de reconocer la tolerancia al prójimo y la devoción a un solo Cristo. Por eso es que aún la imagen estuviera vinculada a otras representaciones y otros lienzos, como el caso de un lienzo de 1221 que se dice existe y ha existido en este territorio paceño, pero sonaba que su aparición hubiera estado destinada también a la aparición del demonio. Es decir, se devela que la existencia de este lienzo en colección privada, que no tenemos la imagen, hubiera sido destinada a devociones, ofrendas al demonio.
Sin embargo, en ese proceso investigativo no hemos logrado identificar o encontrar el dato específico o la imagen concreta, pero sí se reconoce que era una imagen trina. También hallamos la existencia de un lienzo triangular, parecido al que estamos viendo en radiografía, que es parte del lienzo del Señor Jesús del Gran Poder, en el año de 1662, que ya por entonces había sido llevado a un templo en este territorio paseño para que reciba la bendición y para que se oficie una misa en torno a ese lienzo. Pero en el momento en que se oficia la misa, ¿no? Y al considerarse, por supuesto, un objeto de culto, y notarse que este lienzo tenía los 3 rostros, lo que se hace es hacer una petición a la familia y decirle que retire el lienzo de la celebración de esa Eucaristía, porque se trataba que era un lienzo, ¿no? Que no había cumplido la orden establecida por el Papa Urbano VIII ya en el siglo XVII. O sea, aquella prohibición tenía que ser cumplida a través de los años en todos los territorios y más aún con un arraigamiento mayor en Europa. Claro que las referencias para el caso del lienzo, para el caso de este lienzo de la Santísima Trinidad, ¿no? Dice que se dio un retoque de la pintura en un solo rostro, que ha sido una orden del obispo de La Paz por entonces, y de alguna manera lo que había que retirar era el triángulo respectivo. Nuestro colega restaurador Carlos Rúa nos hablará en especificidad, pero ya reconocemos que se ha hecho una recomposición, convirtiendo esa imagen trina, el escudo de fe, en una sola imagen de Jesucristo para la devoción. En esos procesos investigativos también hay una vinculación al pasado y al presente. Por supuesto, habiendo trabajado directamente con la señora Teresa Gisbert, a quien homenajeamos siempre por todos sus aportes y a todas sus investigaciones, a través de ella se logró identificar y publicar el texto que ella hubiera preparado en el año 2010 para esta exposición de referencia, y ella nos había manifestado y señalado que era ya el cronista Acosta quien establecía que también había una vinculación de la idolatría del tanga tanga con la relación de la imagen trina. En ese sentido, cito y señalo, acuérdome que estando en Chuquisaca, me mostró un sacerdote que había averiguado de cierta huaca o adoratorio donde los indios profesaban adorar a Tanga Tanga, que era un ídolo que decían que eran tres y tres eran uno. Es decir, la señora Teresa Gisbert, a través de sus procesos investigativos, ha logrado también demostrar, por supuesto, vinculaciones de carácter prehispánico a través de las piezas cerámicas en diferentes épocas. Voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? Que refieren a esta imagen trina. La mayoría de ellas tenían un carácter antropomorfo y, por supuesto, las piezas cerámicas tenían sobre todo un uso de carácter ceremonial. Por ejemplo, la señora Teresa nos permitió encontrar este cántaro de Omereque, una pieza prehispánica del año 600 a 1200 después de Cristo, en ese periodo, totalmente polícroma, que corresponde al Museo Arqueológico de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde nosotros vemos claramente en la parte central, ¿no? Esa imagen trina y los 4 ojos. Entonces, nosotros nos tenemos que poner a pensar
que hay una relación, una vinculación, una herencia permanente de nuestras culturas, esas representaciones e interpretaciones y como consecuencia una concepción desde estas culturas con respecto a la imagen trina, a la concepción trina, a la protección trina, destinada, por supuesto, a las divinidades. La Casa Nacional de Moneda, en su colección, ella dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, tiene piezas singulares vinculadas a esa imagen trina, como la coronación de la Virgen María, un anónimo del siglo XVIII, pero la característica extraordinaria de esta pieza es que es un óleo sobre lámina de zinc, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que era tan importante la transmisión de la existencia de Dios Trino en sus diferentes representaciones, que por supuesto los soportes que hubieran permitido la transmisión de ese mensaje, de esa imagen trina, era muy, muy importante desde todo punto de vista. De allí que la iconografía ha sido diversificada, pero al mismo tiempo ha tenido un carácter localizador y globalizador. Nosotros hubiéramos heredado la iconografía medieval, hubiéramos heredado la iconografía española, hubiéramos heredado la iconografía italiana y de otros países europeos, pero también es en este territorio que los artistas anónimos manifestaron su interpretación, su sentido de creencia, entendida como pagana, ¿no? Pero en definitiva como una herencia significativa en propia autoría y en propia composición. De allí que la Casa de la Moneda atesora uno de los únicos, diría yo, retablos que existe con respecto a la Santísima Trinidad. Este es un retablo popular que se conserva desde el siglo XVIII, óleo sobre madera, y destaca, por supuesto, la imagen trina, ¿no? Dios Padre a la derecha, Dios Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero al mismo tiempo hacemos un reconocimiento pleno de esa composición local, ¿no? De esa composición local que combina directa o indirectamente con fundamentación o herencia histórica la representación de aquel ojo triangular que en el siglo II ya nos daba una referencia y una pauta de esta imagen trina. De la misma manera, se humanizaron las composiciones pictóricas para estos mismos siglos, XVII, XVIII y XIX, y de lo que se trataba era de demostrar el valor y el significado que tuviera en el mensaje evangelizador la existencia de Jesús, ¿no? De Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre. Por ello se reconoce a la Sagrada Familia también como Santísima Trinidad y como una categorización especial, y como en el caso de este lienzo de colección del Museo Nacional de Arte, en plena y absoluta combinación. La singularidad de esta pieza es que representa la doble Trinidad, es decir, la Trinidad celestial y la Trinidad terrenal. La Trinidad celestial de forma vertical, Dios Padre en la parte superior, el Espíritu Santo en la parte central y Jesús como niño Jesús. Y horizontalmente nosotros podemos gozar de esta composición de un anónimo cusqueño del siglo XVII para su segunda mitad, en la que está representada la Trinidad terrenal, es decir, la Sagrada Familia, San José, la Virgen María y el Niño Jesús.
Como consecuencia, la diversificación de la imagen tiene un carácter terrenal y tiene un carácter celestial. Ni duda cabe que el Museo Nacional de Arte, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, tiene una de las piezas máximas de Gaspar Miguel de Berrío del siglo XVIII, que es la coronación de la Virgen María, en una plena, sincrética, abundante iconografía en la que se representa la Santísima Trinidad en 3 rostros iguales, coronando a la Virgen María. Entonces, en ese sentido, también reconocemos esa intención humanizadora de ese concepto de la Santísima Trinidad o el Señor del Jesús del Gran Poder, porque en la base, al lado derecho y al lado izquierdo de la Virgen, están representados los padres de la Virgen. Está representado San José y el niño en una intención de valorar y dignificar el concepto de la familia también como concepto trino. Son pocas las piezas que se encuentran en colecciones privadas a nivel nacional, algunas en La Paz, otras en Cochabamba y también en Sucre, ¿no? Entonces, muchos autores anónimos, sobre todo desde el arte popular para el siglo XIX, han intentado combinar la iconografía de la imagen trina con otras representaciones significativas. Como en el caso de esta pieza en Huamanga, es un relieve del siglo XIX, de una colección privada que lo hubiéramos identificado, y tiene la representación trina, Padre, Espíritu Santo, Hijo, pero escenificando plenamente el bautizo de Jesús. El bautizo de Jesús. La iconografía es absolutamente clara, tiene 2 planos, tiene el plano celestial, tiene el plano terrenal, lo que quiere decir que ratifica, pero refrenda la intención de la veneración, de la fe y de la valoración de la imagen trina. Esta otra pieza, totalmente importante, interesante, diría yo, única desde todo punto de vista, porque no hemos encontrado otra pieza que refiera a la coronación de la Virgen de la Merced. La iconografía normalmente es general, solamente es la Virgen, pero aquí se representa claramente la Virgen de la Merced, ¿no? Que está siendo coronada por la Santísima Trinidad. Otra vez hay una recurrencia con respecto al triángulo de la representación de la imagen trina. Como consecuencia, podríamos señalar que hay una doble representación por los triángulos y las imágenes iguales de Jesús de lo que es la imagen trina. Además, se diferencia de alguna manera esa intención también tanto celestial como terrenal, porque en la parte baja del lienzo se encuentra San José, quien lleva en los brazos al niño Jesús, además de la iconografía de otros ángeles y arcángeles alrededor de la composición, lo mismo que querubines que sostienen la iconografía mariana. Fue grande nuestra sorpresa cuando reconocemos en autores contemporáneos en el siglo XIX, como el caso de Melchor María Mercado y su colección de acuarelas, también esta intención de la representación trina. Esta es una pieza que se llama Los Pecados Capitales, ¿no? Que está representando, por supuesto, a un personaje con 3 rostros. Y estos 3 rostros, de la misma manera, ¿no? Tienen 4 ojos. Entonces, entendemos
que es una representación en evidencia de los 7 pecados capitales, pero también podrá ser una satirización de esa representación religiosa, y en este caso más bien una representación irónica desde el punto de vista del pecado y de esos pecados capitales. El arte contemporáneo en las colecciones particulares desde los propios artistas ha aportado con esas representaciones, como el caso de este lienzo, este acrílico sobre madera, ¿no?, que titula Deus Mater Sei Natura, que es de Edgar Arandia Quiroga, que por supuesto es una pieza que ha coparticipado en esa exposición de los misterios del Señor del Gran Poder, en una fiel representación de la imagen trina. Grande ha sido nuestra sorpresa porque el arte contemporáneo también se ha manifestado desde su propia interpretación y reinterpretación contemporánea, como el caso de Estisti, ¿no?, que tiene una pieza que titula Deu est not est, con ese mismo proceso de sincretización, de simbolización, pero también de representación de la contemporaneidad, de la existencia del ser humano, como especie de representación de los apóstoles de Cristo trino, con los diferentes personajes que están tanto al lado derecho como al lado izquierdo, en una intención de democratizar la participación de las clases sociales, de las culturas indígenas originarias, alrededor de un Cristo trino. Entonces, ¿qué significa esta lectura breve, histórica, iconográfica, de esa imagen trina que para nosotros es la imagen del Señor Jesús del Gran Poder? Que en evidencia la ley municipal número 458 es un acierto absoluto porque también supone un reconocimiento al lienzo, a la escultura, a la veneración del Señor Jesús del Gran Poder, al patrimonio arquitectónico representado, por supuesto, por ambos templos, y a esa intención sincrética popular, pero desde la mirada histórica e iconográfica. Puede ser que si no hubiera habido un trabajo científico de parte del taller de conservación del por entonces Viceministerio y Ministerio de Culturas, nosotros como devotos del Señor Jesús del Gran Poder, no hubiéramos tenido un reconocimiento pleno y una herencia iconográfica como ahora reconocemos y valoramos. De esta manera concluyo, sabiendo que en Bolivia y en el mundo las imágenes trinas dignifican nuestro ser. Las imágenes trinas nos dan la fiel representación de la existencia de un Dios trino que es tanto celestial como terrenal. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima, por tu aporte, por esta amplia explicación de la concepción trina de Dios y la representación de esa concepción. Voy a pedir ahora a David Mendoza, quien es licenciado, es un experto sociólogo dedicado a la investigación del patrimonio inmaterial, de la danza, y además es un devoto, al igual que tú, de nuestro Señor Jesús del Gran Poder. Tenemos la suerte de compartir el trabajo en la unidad de patrimonio inmaterial. David está un poco delicado hoy día, así que va a hacer una intervención corta, complementando con una visión desde la cultura popular. David, por favor.
David. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, David. Gracias, licenciado José Guillermo Bedoya. Gracias a quienes están conectados esta noche a este conversatorio Aculi. Quiero saludar a tan dignísimos estudiosos del arte como la doctora Ligia Fátima Olivares, a nuestro amigo Carlos Zúa, con quien en algún momento hemos compartido también trabajos de investigación. Y bueno, no está, me parece, el padre de la iglesia, ¿no? No sé si está, pero también le mando mi saludo entrañable. He seguido con mucha atención la exposición que ha hecho la investigadora Fátima Olivares respecto a la historia de el Dios Trino, tanto en su nivel espiritual como en su nivel humanístico. En el caso mío, yo voy a popular. He escrito un texto hace unos años atrás y me llevó a cabo interrogarme algunas preguntas que tenía en mente, porque sentía que la sociedad de la fiesta del Señor del Gran Poder, la fiesta mayor de los Andes, concebían alrededor de la imagen. Cuando que en la víspera de la fiesta misma como tal, ¿no? Había culto, porque era prohibido acercarse a la imagen en lienzo, y colocaban cartas jaqueillas, que quiere decir en este caso, niños, bebés, ahí en la imagen, colocaban pequeñas piedritas, ¿no? Y eso me llamaba la atención respecto a esa actitud muy particular de los devotos de las distintas fraternidades cuando se acercaban a la imagen, porque el día viernes en la noche, antes del sábado de la entrada, que es de la Santísima Trinidad, prácticamente la iglesia está abierta. Todos los días está la iglesia abierta, casi 9 días antes, como era de costumbre, ¿no? Y particularmente ese día el padre de la iglesia hacía una misa, ¿no? A partir de las 7 de la noche, y bueno, iba el preste mayor, iban distintos devotos de distintas fraternidades, y iban danzarines también llevando sus trajes, ¿no? En la mano, para que una vez que termine la misa, el padre pueda bendecir con agua a cada uno de los trajes que ellos estaban llevando, ¿no? En algunos casos una blusa, en otros casos un par de botas de los caporales, llevaban las ruecas de las cuyahuas. Entonces, había como una romería, ¿no? Que el padre los bendecía, y yo, bueno, en mi afán de investigación de campo, ¿no? Que estuve haciendo durante varios años, les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que estaban solicitando? Y ellos decían que el traje que van a usar el día de la entrada, el sábado, estaba dedicado fundamentalmente al Señor Jesús del Gran Poder. Y que ese hecho era para ellos muy importante, porque el Señor del Gran Poder, ¿no? Y en algunos casos también veía que muchos devotos hacían unos tatuajes del rostro horriblemente expuestos.
Entonces, todo este conjunto de elementos, ¿no? Me han llevado a escribir y a interpretar esta actitud muy particular que tienen, ¿no? En este caso, cholo mestizos, ¿no? Señor del gran poder. Además, hay algo que me llamaba la atención. ¿Por qué no le decían Santísima Trinidad? El Tata, el Tata del gran poder. No solamente los que le tenían, también los de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder, le dicen con mucho cariño el Tata. Yo, conociendo a qué se refiere ese concepto teológico de Tata, porque el Tata tiene un significado profundo en la cosmovisión andina. No a cualquiera se le dice Tata, ni Apu, ni Huaca, ni Achachila. No, tiene cada uno sus niveles de identificación. Entonces, cuando le decían el Tata, ¿no? Al Señor del gran poder, le estaban dando un lugar en esa cosmogonía que ellos consideraban parte suya. El Tata es, desde el concepto de la cosmogonía, quiere decir que de una persona, de una deidad y sabiduría. Eso de prestigio y sabiduría también me lo remarcó varios lingüísticas. El Señor, que no solamente es un ser supremo, así, todopoderoso, sino también es un Señor que te da amor, que te da cariño cuando tú lo necesitas. Entonces, detrás de la imagen del Señor del gran poder, hay unas narrativas que se están desarrollando, que se están expresando básicamente en una mirada, en una concepción de distintas maneras. Es cierto que la Iglesia Católica, ¿no? Ha usado las imágenes en la conquista espiritual de los indios. Sabemos que gran parte de las imágenes han tratado de hacer coincidir entre lo que es la Pachamama o la Pacha con la Virgen María, y en eso pues sabemos que la investigadora doña Teresa Gisbert ya escribió varias veces, ¿no? En varios libros sobre ese tema, respecto a Tata Illapa, con respecto a Tata Santiago y otros más. Sin embargo, ¿no? La concepción andina, ¿no? Del Señor del gran poder trasciende este hecho mismo catequizador y colonizador, incluso de extirpación de idolatrías. Porque si bien es cierto que ya hay, ¿no? La Iglesia Católica imponer siempre una concepción católica, teológica, para inculcar la fe de los indios, ¿no? Los indios le dieron la vuelta a esa forma de concepción. Para los indios no es lo mismo creer en la Santísima Trinidad como creería un devoto normal católico, ¿no? Para ellos trasciende otro significado, otra connotación social, ¿no? Y hasta simbólica y sagrada incluso, ¿no? En esa medida es de que no quiero extenderme porque esto es muy largo, ¿no? Desde el siglo fines del siglo XIX, básicamente, cuando la imagen llega a la zona de Chijini, ¿no? Y se va incorporándose, ¿no? En la zona con los vecinos, y va teniendo incluso una manera muy particular de ir manifestándose entre los feligreses. Había una cofradía en la zona, ¿no? Con la que alguna vez hablé con una de las hijas de la cofradía del Señor del gran poder,
¿no? Y la imagen a la zona de Chijini, para mí, esa es mi tesis. Llegó ya con cierto prestigio a la zona. No llegó simplemente porque ¿no? Y era bellamente así, diríamos, temido por mucha gente y por otros dicen que era amado, ¿no? En esa medida es de que todo el desarrollo que se explicando sería largo. Sin embargo quiero simplemente remarcar esta idea central. Tres rostros de poder, los tres rostros que también está ligado con la cosmogonía andina, como es el Tata Inti, la Mamá Pájara, porque son tres también ahí que están presentes, o con la fiesta de la Chacana, que es el Pusi Warawara Hachacana, porque siempre en el mundo andino ha habido este nexo con el cosmos, ¿no? Con todo lo que significa este encuentro con estos dioses tutelares, ¿no? Estas divinidades tutelares. En esa medida es de que me parece a mí que la imagen del Señor del Gran Poder danza en medio de la fiesta. Danza tan naturalmente. Algunos de los bordadores, maestros bordadores, ¿no? Le ponen al Señor del Gran Poder a la izquierda, ambos bailan en la fiesta del Gran Poder. Eso podría comentar nada más. Podríamos seguir conversando sobre estos temas del desarrollo del Señor del Gran Poder para los cholo mestizos, ¿no? Pero nada más les dejo este pequeño avance, ¿no? que hice en su momento y que está escrito y que está publicado en la Secretaría Municipal de Culturas. Eso sería, José. Muchas gracias a todos por escucharme. Mil gracias, David. Tenemos preguntas y comentarios también en el Facebook, pero también se pueden poner aquí en el chat del Zoom para que al final de las tres exposiciones compartamos una ronda de preguntas. Gracias. Voy a presentar ahora al licenciado Carlos Manuel Rubalanda. Es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Tomás Frías de Potosí. Ha seguido cursos de especialización en conservación y restauración del patrimonio mueble en México, España y Brasil. Ha efectuado pasantías e intercambios profesionales en Estados Unidos y Alemania. Ha participado de reuniones, seminarios y simposios sobre conservación en Bolivia y en el extranjero. Desde 1987 fue designado jefe del Centro Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio Mueble del Ministerio de Cultura y Turismo. Ha desempeñado funciones de dirección, coordinación y administración de proyectos de conservación y restauración de bienes culturales muebles de distintas regiones de Bolivia. Carlos, además, ha estado a la cabeza del equipo que ha investigado y restaurado la pieza del Señor del Gran Poder. Los dejo con Carlos Ruba. Bien. Bueno, muy buenas noches a la audiencia y muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Culturas, a la Dirección de Patrimonio de la Alcaldía Municipal de La Paz. Muy honrado de estar en esta reunión y después de haber transcurrido quizás más de 19 años
después de la intervención que realizamos en la imagen del Señor del Gran Poder, y que fue pues una experiencia, yo la llamaría sui generis, en toda la actividad que desarrollamos en el taller. Voy a compartir una presentación que he preparado para tener una mejor idea del trabajo que hemos realizado. Como mencioné, el taller de restauración, y con las disculpas de los organizadores, quiero hacer conocer la actividad importante que desarrolló este centro de restauración durante muchos años. Voy a quitar unos minutos de mostrar toda la actividad importante que se desarrolló en este taller desde que se inició, según los datos, desde 1970, cuando se empieza con un pequeño laboratorio montado a iniciativa de la arquitecta Teresa Hirschberg, quien era una de nuestras más destacadas investigadoras y apasionadas por el patrimonio cultural de Bolivia. Posteriormente, en 1975, se crea el Instituto Boliviano de Culturas, de donde dependerá también el Centro de Conservación, y se institucionalizará desde ese momento, y continuando posteriormente en distintas áreas de la institución de cultura, como Viceministerio de Cultura, Secretarías de Cultura, hasta llegar al Ministerio de Culturas y Turismo, funcionando hasta el año pasado, en junio, donde se cierra el Ministerio de Culturas, y posteriormente se abrió por unos 2 meses, entre septiembre y octubre, dependiendo del Ministerio de Educación. Y ahora que se destituyó el Ministerio de Culturas, lamentablemente fue cesado el taller de restauración, ¿no? Como pueden observar, pues el taller tuvo a su cargo importantes trabajos desarrollados en todo ese periodo. Entre los íconos que tenemos en el país están, por ejemplo, la Virgen de Copacabana, el Señor de la Sentencia, la Virgen del Socavón, ¿no? Y muchas otras piezas. Perdón que te interrumpa, Carlos. No estás compartiendo pantalla. Oh, perdón. Qué raro. Oh, sí. Mil disculpas. Ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, perdón, pensé, no subí. Bueno, les mencionaba de que el trabajo que se desarrolló en el taller fue en muchos periodos, en distintas gestiones, desde alrededor de 1970 hasta el año pasado, ¿no? Realizamos importantes labores de obras provenientes de obras arqueológicas, obras del periodo colonial, republicano y contemporáneo. Aquí tengo un mosaico de imágenes en las cuales pueden ver y advertir todas las tareas que se realizaban, y principalmente muy ligados a las demandas y coordinaciones con las comunidades, municipios, gobernaciones y museos, ¿no? Y les decía de que entre los iconos que también nos tocó intervenir fueron las imágenes como la Virgen de Copacabana, el Señor de la Sentencia, la Virgen de Socavón y otras más. Todo este trabajo pues se llevó a cabo casi el año pasado, se cumplió prácticamente 50 años en esta labor ardua y muy apasionada, ¿no? Y obviamente debo mencionar, o debería mencionar, a todos los que pasaron por esta unidad técnica de restauración, que fueron innumerables, y la mayor parte de ellos con mucha experiencia y destacados técnicos que han dado de sí para este trabajo. Y como mencioné, el taller funcionó hasta el año pasado, y este año lamentablemente se cerró. Hay mucho todavía por encarar y realizar esta labor
distintas regiones del país. Sin más preámbulo, voy a entrar a ver el tema central, que lo he dividido en 3 partes. La primera es referida a toda la parte del estudio técnico que hemos realizado. La segunda, ya consensuar con la comunidad para tomar una decisión de carácter técnico y de valoración del bien y del lienzo del Señor del Gran Poder. Y finalmente, el trabajo que realizamos, ¿no? Bien, todo este trabajo se inició el 2002, en febrero, cuando en la comunidad de la parroquia de Señor del Gran Poder advirtieron que el lienzo presentaban varios deterioros, ¿no? Es así que, reunidos allá los principales representantes de la Iglesia, de la Junta de Vecinos y de la Asociación de Conjuntos del Gran Poder, envían su nota oficial al viceministerio entonces para poder solicitar y que se les pueda brindar la asistencia técnica. El 4 de marzo es donde vamos a hacer el desmontaje de la imagen del cuadro, y es la primera vez que sale después de más de 70 años de estar ahí instalado en la parroquia, y es trasladado al taller de restauración para su tratamiento. Iniciamos este trabajo con una recopilación de los antecedentes del lienzo, de la pintura. Lastimosamente pudimos ver de que la obra o los datos no eran muy veraces, algunos son muy confusos, incluso hasta hoy en día los datos no son concretos. Hemos hecho un seguimiento donde aparece la obra en lo que fue el monasterio de la Purísima Concepción, que se encuentra en la calle Genaro San Ginés, entre Comercio e Ingavi, pero que en el siglo XIX sufre un incendio, ¿no? Y es a raíz de que el convento y todas las monjitas son trasladadas a otro recinto, que actualmente está ubicado en Miraflores. Pero presumimos que en ese periodo de ese desastre del monumento, del monasterio, sale la obra, ¿no? Y de ahí aparece el nombre de Sor Genoveva Casion, quien transfiere esta obra a otras personas que llevan el mismo apellido. Y nos preguntamos por qué varias de estas personas asumían el apellido hasta la salida del monasterio. Y en conclusión vemos que eran jóvenes huérfanas que ingresaban al convento y recibían la tutela de una de las monjas para enseñarles y sean parte de su compañía. Y de esa manera es que van heredando, al fallecimiento, van heredando estos bienes que poseían las monjas, ¿no? Hasta que salen del convento. Posteriormente la obra hace un recorrido en los distintos barrios, casas particulares, llega a la iglesia de Rosario en la calle Illampu, hasta que finalmente llega a la zona de Chijini. Ahí ya la Junta de Vecinos se organizan, improvisan un pequeño altar en una de las casas y solicitan al arzobispo, entonces Augusto Seifer, a quien le solicitan la construcción de un edificio o de una capilla para instalar la imagen, ¿no? Para entonces se entiende que la imagen que poseía la Junta de Vecinos era más o menos esta, ¿no? La que vemos en la radiografía. Pero el obispo niega la posibilidad de mantener esa imagen y condiciona de que la imagen deba ser cambiada, ¿no? Y es así que le ordena que se repinte y contrata o recurre a 2 artistas peruanos, según los relatos que hemos obtenido,
quienes se encargan de cubrir la imagen original por esta otra imagen que actualmente la conocemos. Y es de esta manera que posteriormente se construye la nueva iglesia, la parroquia, en la calle Gallardo, donde hasta la fecha se mantiene esta imagen, ¿no? Y después ya vendrán las actividades que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo desde inicios de 1900. El trabajo y el estudio del diagnóstico lo iniciamos ya el 11 de marzo, haciendo como es normativa en el campo de la conservación, realizar la ficha técnica, describir los datos importantes de la obra, como en este caso la pintura correspondería al siglo XVII o tendría dos épocas, del siglo XVII y del siglo XX, con el Zepinte. Sus dimensiones son 1,84 por 1,10. Cuando desprendimos no presentaba un marco y como observan, esta es la foto, como más o menos se encontró, se encontraba en el momento del retiro. Estaba detrás de un altar tallado en madera, que es obra de un maestro artista de mediados del siglo pasado, que es el tallador Fausto Aust, quien realiza este trabajo a pedido de la directiva de la Junta de Vecinos. Después se vio de que sí, evidentemente la pintura presentaba varios deterioros, ¿no? Como podemos ver, tenían deformaciones en el plano, había acumulación de tierra, de suciedad, de humo, habían unas rasgaduras y también habían unos ornamentos que los devotos incrustaron o adhirieron sobre la pintura, ¿no? Como ven esto, el diadema con ese resplandor de metal y piedras. También tenía un corazón de filigrama, todos son de metal con piedras, y también la faja y todos estos sobrepuestos, ¿no? Que eran a la devoción de los feligreses o de los conjuntos folclóricos, no sé. El cuadro, el lienzo, estaba sujeto o adherido a un tablero de madera. Como ven, esta sería la parte posterior y delante estaba el cuadro clavado sobre el tablero, ¿no? Se hizo el retiro del tablero y encontramos esta parte del lienzo en el cual se puede ver una serie de parches y también perforaciones ocasionadas por los alambres que sujetaban las piezas ornamentales de metal. Y obviamente el peso y algunos, bueno, que el lienzo no esté tensado en un bastidor hacía que se formen pliegues y eso afecte directamente a la capa pictórica. Presumimos que cuando los artistas o pintores que fueron encargados de hacer el retoque, el repinte con esta nueva figura, pudieron haberlo hecho cuando el cuadro tenía seguro una especie de marco, ¿no? Como ven acá, ese marco pudo haber tapado la pintura original y los artistas llegaron hasta cierto límite, ¿no? Lo mismo aquí en el lado derecho se ve la pintura original y luego todo el repinte. Lo que también observamos es que estos artistas o los que se encargaron de retocar con la nueva figura generalmente siguieron el mismo trazo, la misma figura de la pintura original, ¿no? Excepto en el rostro, que lo cubrieron, y también la parte del triángulo de la dogma de la Santísima Trinidad. En este estudio también teníamos que hacer la identificación a través del laboratorio de química para poder determinar la naturaleza del soporte, qué características y qué tipo de tejido era.
También se hizo las muestras estratigráficas, donde determinamos las 2 capas de pintura. También se hizo de la iconografía, que aparece San Agustín y Santo Tomás, quienes también escriben, eran doctores de la iglesia, escriben sobre la Santísima Trinidad. Lo más sorprendente para nosotros fue haber podido tener la oportunidad de sacar la radiografía, ¿no? A partir de esos vestigios que vimos en los laterales, y poder tener todo el panorama general de la pintura original, lo cual develó la existencia casi intacta de la pintura, de la primera pintura del siglo XVII, ¿no? Con los 3 rostros y todo el triángulo que se presenta al dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? En lo cual aparece el Padre, el Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo. Y reunidos ellos, los 3, representan uno solo, como ya lo comentó y lo describió Fátima, ¿no? Bueno, a continuación no voy a reiterar lo que ya Fátima explicó muy bien, en una clara cronología de toda esta imagen que desde siglo II empezó a desarrollar o a difundir. Y sin embargo, fue esta una imagen muy cuestionada, muy controversial, y hasta que se fue denominada como una imagen contrarrito, ¿no? Y llegando a ser prohibida en el siglo XVI por la propia Iglesia. Sin embargo, en el Nuevo Continente se siguió reproduciendo esto, ¿no? Fue localizado en distintos países, en Perú, en Colombia, en México, en Guatemala. Aquí solamente voy a regirme a esta imagen que se encuentra en el Museo Colonial de Bogotá, donde tuvieron un caso casi similar al nuestro, ¿no? Donde estaba también repintado, se había eliminado las caras laterales de la imagen, y por orden también de un arzobispo, ¿no? Pero ya en 1988 el Centro de Restauración allá en Bogotá descubrieron esta imagen y liberaron, y actualmente es el estado actual como se recuperó y se exhibe en el Museo de Bogotá. Esta es otra imagen que ya lo mencionó también Fátima Olivares, en el cual este cuadro también tuvimos ocasión de restaurar en el taller y que se encuentra en el Museo Charcas de Sucre. Bueno, esto también es reiterar un poco lo que ya mencionó Fátima. Yo voy a seguir nomás, continuar, ya entrando en el tema más técnico. En el trabajo de conservación se toman varios aspectos, ¿no? Cuando encaramos cualquier intervención de un bien cultural, consideramos el aspecto material, o sea, de qué está hecho la obra, cuál es su estado de conservación, y recurrimos a distintos trabajos interdisciplinarios para definir tanto su identificación material como su estado de conservación. También el análisis estético o la imagen o lo que se presenta, ¿no? Y la parte histórica, que también es un aspecto fundamental para entender cualquier obra, cualquier bien cultural. Sin embargo, para una decisión de cualquier intervención, y dada esta experiencia, es fundamental tomar en cuenta la valoración y el significado que representa este bien cultural, en este caso el cuadro de Señor del Gran Poder. Dada la situación de que el cuadro no era tan sencillo, claro, como técnicos teníamos en ese momento una discusión entre todos el personal del taller, y en gran medida decidíamos de que sí era factible poder retirar la pintura mural, o digo la pintura del repinte, y recuperar la pintura original, ¿no? Sin embargo, al final vimos de que no era una decisión quizás aceptada
o unilateral la que podría decidir el destino de esta obra. Por tanto, decidimos organizar una reunión conjunta con los representantes de la zona del Gran Poder, encabezado por el padre Juan Pedro Metzer, que era el párroco del santuario del Gran Poder en ese momento, el presidente de la Junta de Vecinos, el presidente de la Asociación de Conjuntos del Gran Poder, el presidente del Consejo Pastoral, los vecinos, incluso artistas o devotos, ¿no? Todos estos personas y muchos feligreses o vecinos también era importante tomarlos en cuenta para poder acompañar a una decisión consensuada. Y por nuestra parte, los representantes del Ministerio de Culturas. Aquí les traigo a colación una serie de registros que hicimos en esa reunión y que vale la pena describirles después de tanto tiempo. No puse los nombres, solamente los participantes que estén. El trabajo que lo hicimos juntamente con David Mendoza en esa ocasión y los técnicos del taller de restauración, ¿no? Empezamos esa reunión el 21 de marzo con una breve introducción de todo lo que les enseñé anteriormente, de todos los resultados, estudios, radiografías y todo lo que habíamos llegado y volcándolo en un informe que les presentamos al inicio de la reunión. Y claro, en eso les planteamos como alternativas las dos posibilidades. Una de, sí, la posibilidad de recuperar la pintura original y la otra dejarla tal como estaba la imagen del repinte. Y ahí se inició el debate, ¿no? Y entre los comentarios fue muy enriquecedor. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Vecinos de ese entonces mencionaba, decía, aparte de la propiedad que tiene la Junta de Vecinos sobre este lienzo, es una propiedad del vecindario y más aún es una propiedad del pueblo paceño y de todos los creyentes. Partamos siempre que la original es lo primero. Personalmente comparto que debemos respetar el original del lienzo. Participación de un devoto. Menciona, la parte técnica no puede anteponerse ante la fe y ante que evidentemente nosotros conocemos. No me parece prudente volver otra vez al pasado. Y pone ahí una anécdota y dice, cuando el pintor, refiriéndose a los que se pintaron, estuvo acabando al hacer transformación, vio que se movió la cabeza del Señor. El otro escapó y nunca volvió. Otro comentario de un artista que también estaba presente en la reunión. Es la primera vez que se va a restaurar la obra. Simplemente fueron repintes irreverentes y respetuosos por la imagen, por gente que no conocía, por pintores artesanos que no conocían el valor artístico, religioso y de fe que tenían los creyentes. Por tanto, volvamos al cuadro original pintando con toda devoción el siglo XVII. Que los técnicos y maestros del taller de restauración le devuelvan esa salud artística. Otra vecina del barrio. Y mis padres han sido los que han participado en la construcción de este templo. Ellos inclusive no han visto los tres rostros del Señor. Como vecinos, no vamos a permitir que esta imagen que tenemos del gran poder pueda llevar a otro lado. Tiene que quedarse aquí y además con el mismo rostro que está ahora. El presidente de la Asociación de Conjuntos del Gran Poder. A partir de la información de una de las hermanas del deterioro de este lienzo, comenzamos a buscar a algunas personas que podían colaborarnos. El lienzo no es patrimonio solo de las juntas de vecinos ni de los folcloristas, es de todos los que tenemos fe. Vamos a dar el apoyo correspondiente y nuestra posición de que se haga una restauración de la primera imagen original para que de esta forma, de una vez por todas, sepamos quién es nuestro verdadero patrón. Después de una pausa y continuando las discusiones, volvieron a tomar la palabra el presidente y él se disculpó
y mencionó de que tenemos una asamblea nosotros, estamos de acuerdo con todo lo bueno que pueda hacer. Les pido mil disculpas, no se retiró en ese momento. Otra vecina del barrio mencionaba: el interés de conservar la pintura tal como fue pintada originalmente es legítimo desde ese punto de vista, ver como una obra de arte. Pero por otro lado, sabemos que la Iglesia Católica pintaba los cuadros para evangelizar, catequizar. Ha sido la idea que tenía la Iglesia de que al presentar esta imagen con tres rostros, se había creado entre la gente una serie de confusiones, porque la gente al ver los tres rostros, como no comprendía la Trinidad, es algo general, es difícil de comprender esto. Entonces, mucha gente rezaba pidiendo a un rostro algo bueno, por una tercera persona, y al rostro del medio pidiendo por uno mismo, y al rostro de la izquierda pidiendo por una cosa mala. En resumen, esto ha distorsionado la fe con que originalmente se quería catequizar. De la pastoral, estamos confundiendo la obra de arte con un lienzo que es objeto de veneración. Todos conocemos al Señor Jesús del gran poder con un solo rostro. Mi suegro fue también folclorista, conocía al Señor que tenía tres rostros y daba lugar a muchas tergiversaciones. Nuestra gente fácilmente se dejaban manipular. Otro vecino del barrio: restauren, pero aquí no viene el Señor del gran poder como era en su origen. Esto no puede estar aquí, sino en un museo. Eso nos van a llevar a un conflicto de los años 40. Otro vecino del barrio: ¿y en qué queda nuestra fe? Aquí vamos a tener dos altares. Si en todo el mundo lo conocen a esta imagen, ¿cómo vamos a adorar a dos imágenes? Finalmente, el párroco pronuncia su opinión y dice: el cuadro que lo tenemos ahora, lo tenemos más o menos unos 70 años. Ya no hay personas aquí en el barrio que conozcan la antigua imagen. Tenemos que distinguir entre dos cosas, lo artístico y lo religioso. El obispo de aquel entonces, Augusto Schiffer, ha ordenado de pintar el cuadro, justamente por motivo de las muchas desviaciones en la adoración del cuadro, la superstición grande existente. Yo he hablado con el obispo y el arzobispo en estos días. También decía muy bien: si la gente quiere que se restaure, bien, estamos de acuerdo, bajo una condición de que el cuadro esté pues en un museo y ya no en el templo. Entonces tendríamos que tener una réplica de lo que tenemos ahora. Eso fue quizás una de las importantes experiencias que tuvimos en ese momento para reconectar lo que pensaba la gente y los que estaban más cerca de la imagen, ¿no? Finalmente, pues llegamos a un acuerdo consensuado entre todos, entre los representantes de la Iglesia, la Junta de Vecinos, la Asociación de Conjuntos Folcloristas, del Gran Poder y del Viceministerio de Culturas. Acordamos en que se preserve el repinte como parte de su historia y de presentación conocida hasta ahora, ¿no? Y es como que en esa relación iniciamos el trabajo de su conservación. En el tratamiento de conservación de una pintura, pues hay tres niveles de intervenciones, ¿no? Una es la conservación preventiva, otra es la conservación curativa y la otra es la restauración. La conservación preventiva es como la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es el momento de cuidarse, de tomar las previsiones, de tomar quizás un paliativo, un medicamento, evitar que la enfermedad progrese, ¿no? En este caso, un bien cultural es evitar de que factores externos dañen directamente a la obra, ¿no? La luz, la humedad, el polvo, los microorganismos contaminen y dañen a la obra, ¿no? En cambio, la conservación curativa es un tratamiento de una primera intervención en el bien cultural, donde se hace una mínima intervención, es decir,
evitando que cualquier deterioro acelere su destrucción o se incremente el daño, ¿no? Y la restauración es la última acción que se puede tomar ante un bien que ya requiere una intervención. Es como igual un tratamiento como de la pandemia, ¿no? En la etapa curativa es cuando ya tomamos algún medicamento, cuando nos dan algo positivo. O en la conservación preventiva nos piden que nos aislemos o usemos mascarilla, en fin. Y en la parte de restauración ya es la parte ya de internación, de intubamiento, de la cosa extrema, ¿no? En el tratamiento optamos por la conservación curativa, en el cual estaba concentrado en corregir e intervenir todo lo que es la parte del soporte de la tela, que como vieron en las fotos tenían problemas de deformación, de rasgaduras y de suciedad acumulada en el tiempo. También en la capa de preparación y en la capa pictórica, donde también presentaba una serie de deterioros, de desprendimiento, de faltantes, ¿no? No tenía un soporte para mantener estable y tensado el cuadro. Se mandó a realizar un bastidor especial de cuñas donde se tensó y se corrigió el plano. Se hizo una protección de la pintura mediante un barniz de protección. Se restituyeron, se limpiaron los ornamentos de metal y se volvieron a colocar, ubicando como estaban, ¿no? Y por último se adaptó un nuevo marco tallado y dorado con un estilo de la época del siglo XVII, ¿no? Y es así como que terminamos la obra con la imagen, respetando la decisión conjunta de todos, no solamente de la parte técnica, sino también consensuada con todos los actores y devotos que llegamos a este punto. Y ya finalmente, cuando se concluyó, eran los mismos representantes del Señor del Gran Poder quienes recogieron del taller de restauración y trasladaron a pie hasta la parroquia la imagen y el cuadro, ¿no? Todo esto ya para finalizar, acordamos con todas las instituciones representantes de que si bien hicimos el trabajo de conservación, pero debería haber un espacio de difusión de todo ese trabajo, de todo lo que, la historia que representa esta imagen, ¿no? Detrás de lo que se había develado, de lo que se había encontrado detrás del repinte, ¿no? Hicimos un pequeño folleto, hicimos unos paneles, finalmente, no sé, nuestros colegas, compañeros del área de la unidad de catalogación del Ministerio de Culturas, colaboraron con el registro, la catalogación y además la organización de una sala de exposición temporal que hoy ustedes pueden visitar, donde también están los paneles que preparamos en aquella ocasión, y también gracias a estos compañeros de catalogación se pudo armar y hoy en día es una sala de exhibición. Bueno, hasta aquí muy rápidamente y esta es la presentación que quería mostrar. Muchas gracias por este espacio. Las gracias a ti, querido Carlos. Siempre es bueno conocer todo este proceso que ha seguido la obra en su contenido material y cómo ha trabajado el taller de restauración durante tantos años y cómo en estos casos ha aportado a la valoración del patrimonio mueble, material, también del patrimonio inmaterial del municipio de La Paz y de todo el país. Yo quisiera aprovechar este espacio para en tu persona agradecer a toda la gente que ha dedicado prácticamente su vida a proteger y resguardar los valores del patrimonio boliviano y del patrimonio cultural
en general. Gracias, Carlos. Existe una pregunta que tal vez Fátima quieras responderla. Es Beto Espinosa, que pregunta una consulta. Si en el siglo XVII se prohíbe este tipo de representación trifásica, ¿por qué se siguieron dando estas representaciones durante la colonia? ¿Está relacionado esto con el culto a Tangatanga? Entiendo que sí. La señora Teresa Gisbert nos orientaba en ese sentido, reconociendo que si bien hubiéramos tenido una iconografía heredada, replicada además desde propios maestros anónimos pictóricos, en la escuela paseña, en la escuela sobre todo paseña, se entiende y por supuesto que también nos hubiéramos desvinculado de esas prohibiciones, ¿no?, colonizadoras, y más bien lo que hubiéramos hecho es lograr una independencia localizada iconográfica en herencia a esas lógicas culturales tradicionales que hablaba el licenciado Mendoza. Es decir, el reconocer y cimentar esa tradición cultural manifestada, por supuesto, en Tangatanga, en el Cerro de Churuquella y en otros territorios donde también estoy segura se podrían encontrar, expresar e interpretar piezas de distinta naturaleza, de carácter arqueológico, pictórico, de arte popular, que nos refieran a esta sintonía trina. Gracias. Esa es la respuesta. David o Carlos quieran agregar algo. Bueno, reiterarles nuestro agradecimiento, el agradecimiento también de nuestras autoridades, el alcalde municipal, el secretario de Culturas, Rodney Miranda, y el director de Patrimonio, el arquitecto Ovidio Salvatierra. Gracias, y mañana los vamos a esperar a las 7:30 también para hablar de la segunda parte de la declaratoria de patrimonio que ha hecho el municipio, y es precisamente para hablar de la parroquia